En los campos vastos y calurosos de Texas, una amenaza se ha vuelto tan real como invisible durante décadas. No es una plaga de insectos ni una sequía devastadora, sino una invasión silenciosa de jabalíes salvajes que han transformado la vida rural en una auténtica zona de guerra. Se calcula que más de 3 millones de estos animales recorren libremente el estado, multiplicándose sin control, destruyendo cosechas enteras en una sola noche y dejando a miles de ganaderos y agricultores en ruina. Lo que comenzó como un problema local se ha convertido en una crisis nacional, y las escenas que hoy se registran parecen sacadas de un documental sobre supervivencia en plena naturaleza. En condados como Caldwell, Bastrop o Williamson, los agricultores describen el amanecer con un temor silencioso. Cada mañana, antes incluso de salir el sol, revisan los campos devastados por la noche anterior. El suelo parece arado, pero no por maquinaria, son los hocicos de cientos de jabalíes que excavan en busca de raíces, maíz, sorgo o cualquier alimento que encuentren. Las pérdidas se calculan en más de 2,5 mil millones de dólares anuales solo en Texas, y el problema no deja de crecer. Ninguna cerca parece ser lo suficientemente alta, ningún disparo lo suficientemente rápido. Los jabalíes son inteligentes, nocturnos y organizados. Aprenden los patrones humanos, evitan las zonas donde se disparó la noche anterior y atacan desde otros puntos. En las últimas décadas, la situación ha obligado a los granjeros a recurrir a métodos cada vez más extremos. Los helicópteros, antes símbolo del lujo y del poder en las vastas praderas tejanas, ahora sobrevuelan los ranchos como herramientas de defensa. Equipos de cazadores aéreos rastrean desde el cielo los movimientos de las manadas, y cuando las detectan, descienden en maniobras rápidas mientras los animales se dispersan como una ola negra que se rompe entre los matorrales. Desde el aire, se pueden ver decenas, a veces cientos, cruzando los campos, destruyendo todo a su paso. No se trata solo de controlar una especie, se trata de sobrevivir económicamente. Pero incluso estas tácticas, costosas y peligrosas, no bastan. Los jabalíes son increíblemente resistentes. Pueden sobrevivir con heridas graves, nadar largas distancias y reproducirse a un ritmo que desafía cualquier cálculo biológico. Una sola hembra puede tener hasta 3 camadas por año, con más de 6 crías cada vez. Eso significa que, aunque se eliminen miles de animales, en cuestión de meses el número vuelve a dispararse. En zonas del este de Texas, los agricultores afirman que por cada jabalí abatido, 3 nuevos aparecen en cuestión de semanas. Las trampas masivas, con sistemas de puertas automáticas controladas por cámaras, se han convertido en parte del paisaje rural. A menudo se ven estructuras metálicas de gran tamaño, equipadas con sensores de movimiento y cámaras infrarrojas, donde grupos enteros quedan atrapados en una sola noche. Aún así, el problema va más allá de las pérdidas agrícolas. Los jabalíes representan un riesgo sanitario y ecológico. Transportan enfermedades como la brucelosis y la pseudorrabia, que pueden afectar tanto a animales domésticos como a humanos. En muchos condados, las autoridades locales han emitido alertas a los residentes, recomendando no dejar comida al aire libre y mantener cerradas las fuentes de agua, ya que los jabalíes las contaminan fácilmente. Los ataques a mascotas se han vuelto comunes, y en zonas rurales, los enfrentamientos directos con humanos ya no son raros. Un solo jabalí adulto puede pesar más de 130 kilos y correr a velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora. En la oscuridad de la noche tejana, cuando los grillos callan y el aire se vuelve pesado, los sonidos de los jabalíes se confunden con los truenos distantes. Su presencia es casi fantasmal, pero sus huellas son inconfundibles. Las raíces arrancadas, los cultivos triturados, los bebederos rotos. Algunos granjeros describen cómo el suelo vibra levemente cuando una manada entera se aproxima, como si la tierra misma respirara con ellos. No hay patrón, no hay advertencia. Pueden aparecer en cualquier momento, desde los bosques cercanos, cruzando ríos o incluso zonas urbanas en busca de comida. Los expertos aseguran que el crecimiento de esta población no tiene precedentes en América del Norte. Durante años, los programas de control han intentado frenar el avance mediante la caza, la esterilización y la captura masiva. Sin embargo, el territorio que los jabalíes dominan hoy es tan extenso que ningún método parece suficiente. Los rancheros más antiguos afirman que ya no luchan por eliminar al enemigo, sino por mantener un equilibrio precario que les permita seguir trabajando. Los costos en reparaciones, combustible, munición y helicópteros son tan altos que muchos simplemente han abandonado sus tierras. En el corazón de Texas, donde la agricultura es más que una tradición, la lucha contra los jabalíes se ha convertido en un símbolo del conflicto entre el hombre y la naturaleza. Las imágenes aéreas muestran una realidad difícil de imaginar, campos enteros cubiertos por manchas negras que se mueven con precisión, como un ejército disciplinado que no conoce el descanso. Los helicópteros giran en círculos sobre ellos, las trampas se cierran una tras otra,
y aún así, el número no disminuye. Lo que comenzó como un intento de protección de las granjas se ha transformado en una guerra sin final visible, una batalla diaria por la supervivencia en un territorio que, poco a poco, los humanos están dejando de controlar. Con el paso de los años, lo que comenzó como una simple plaga ha evolucionado en un fenómeno social y ambiental que amenaza no solo a los campos, sino también a las comunidades enteras. En muchos condados de Texas, las noches ya no se consideran seguras. Los residentes aseguran escuchar los gruñidos y chillidos en los bordes de sus propiedades, y algunos relatan cómo los jabalíes irrumpen en patios, derriban cercas y atacan gallineros, huertos e incluso los comederos del ganado. No hay zona libre de riesgo, donde haya alimento o agua, los jabalíes aparecerán. Su capacidad de adaptación es sorprendente. Han aprendido a vivir no solo en zonas rurales, sino también en áreas suburbanas, buscando basura, jardines y fuentes de alimento humanas. Las autoridades locales se han visto obligadas a actuar con rapidez, aunque los resultados son limitados. En el condado de Hays, se implementaron programas de recompensas por cada jabalí capturado o abatido, con el objetivo de incentivar la caza controlada. Sin embargo, el volumen de animales superó cualquier expectativa. Por cada ejemplar eliminado, decenas más se desplazaban desde los condados vecinos. Los expertos en vida silvestre advierten que esta expansión no es un simple desbordamiento natural, sino el resultado de décadas de reproducción incontrolada y falta de depredadores naturales. El coyote o el puma, que en otros tiempos mantenían el equilibrio, ya no abundan como antes. El ecosistema, alterado por el hombre, ha dejado el camino libre para el dominio del jabalí. Frente a esa realidad, los rancheros han convertido la tecnología en su última esperanza. Drones con visión térmica sobrevuelan los campos cada noche, detectando movimientos de manadas que pueden alcanzar cientos de individuos. En las pantallas, los puntos rojos se agrupan y se mueven como un enjambre, permitiendo a los cazadores coordinar sus acciones desde kilómetros de distancia. Sin embargo, incluso con esta tecnología avanzada, los jabalíes siguen mostrando una astucia inusual. Cuando detectan luces o ruidos extraños, se dispersan, se esconden en los arroyos o bajo los árboles caídos, esperando el momento exacto para volver a atacar. Los especialistas en control de fauna los describen como ingenieros naturales del caos. El impacto económico no solo afecta a los agricultores. Los daños alcanzan carreteras, sistemas de riego, infraestructuras eléctricas y hasta zonas urbanas. En ciudades como San Antonio y Austin, se han registrado colisiones con vehículos a causa de jabalíes que cruzan las carreteras sin aviso, provocando accidentes graves. En los hospitales rurales, los médicos han tratado heridas profundas causadas por enfrentamientos directos. Un jabalí enfurecido puede cargar con la fuerza de un toro, y sus colmillos, afilados como cuchillos, pueden desgarrar a un perro guardián en segundos. En muchos casos, los granjeros ya no salen solos de noche, patrullan en grupos, armados con linternas potentes y rifles, conscientes de que un error puede costar caro. Los ecologistas, por su parte, advierten que la guerra contra el jabalí puede generar un desequilibrio aún mayor. El uso masivo de trampas, helicópteros y armas de fuego podría alterar otras especies y poner en riesgo la biodiversidad local. Sin embargo, para los granjeros, no hay tiempo para debates. Cada día perdido es una hectárea destruida. Los testimonios son duros: campos enteros de maíz reducidos a polvo, sistemas de riego arrancados del suelo, tanques de agua contaminados con barro y sangre. En algunos ranchos, los costos de reparación superan los ingresos de toda una temporada. Mientras tanto, el gobierno estatal y las universidades agrícolas han comenzado a estudiar métodos alternativos, como cebos esterilizantes que podrían reducir la tasa de reproducción sin afectar a otras especies. Pero los resultados aún son experimentales y su implementación masiva podría tardar años. Los granjeros, desesperados, no pueden esperar tanto. Por eso, los helicópteros siguen volando cada semana, los drones continúan registrando imágenes de destrucción, y el sonido de las trampas metálicas se escucha en todo el sur del país. La invasión no tiene fronteras visibles. Desde Texas, los jabalíes han cruzado hacia Luisiana, Oklahoma y Arkansas. Las mismas escenas se repiten: campos arrasados, carreteras destruidas, familias endeudadas y comunidades exhaustas. En muchos lugares, los vecinos han comenzado a organizarse por su cuenta, formando brigadas rurales que patrullan los límites de sus propiedades. Lo que antes era una actividad agrícola se ha transformado en una lucha diaria por la defensa del territorio. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo saben: esta no es solo una batalla contra un animal salvaje, sino contra la propia consecuencia de años de desequilibrio ambiental y abandono político. Cada amanecer, los helicópteros vuelven a despegar. Desde lo alto, el paisaje parece tranquilo, pero los movimientos en la tierra revelan otra historia. Allí,
Bajo las sombras de los robles y entre los surcos de los cultivos destruidos, los jabalíes esperan. Y mientras lo hacen, la guerra silenciosa de los campos continúa, sin tregua, sin vencedores claros, y con la certeza de que lo peor aún está por venir. El problema, que alguna vez se creyó limitado al campo, comenzó a llegar a las puertas mismas de las ciudades. En los suburbios del norte de Houston y en las afueras de Dallas, cámaras de seguridad domésticas registran escenas inquietantes, manadas de jabalíes recorriendo los jardines, removiendo la tierra frente a las casas y cruzando calles residenciales como si fueran su territorio. Los residentes, acostumbrados a ver ciervos o mapaches, ahora despiertan con el suelo levantado, los basureros volcados y el sonido metálico de cercas retorcidas. Lo que antes era un problema agrícola se ha transformado en un desafío público, una invasión que pone a prueba la convivencia entre el ser humano y una especie que parece haber aprendido cada debilidad del entorno moderno. Los expertos en vida silvestre advierten que los jabalíes poseen una inteligencia social sorprendente. No se mueven de forma caótica, operan en grupos organizados, con hembras líderes que guían la búsqueda de alimento y machos que protegen el perímetro. Esta estructura los hace casi imposibles de erradicar completamente. Además, su dieta omnívora los convierte en una amenaza ecológica integral. Se alimentan de cultivos, raíces, insectos, animales pequeños e incluso de los huevos de aves que anidan en el suelo, afectando severamente el equilibrio de los ecosistemas locales. En algunas zonas de Texas Hill Country, los biólogos aseguran que ciertas especies de aves nativas han reducido sus poblaciones en más de un 60% desde que los jabalíes se expandieron. El impacto también se siente en la salud pública. La presencia constante de estos animales aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Las autoridades han documentado casos de brucelosis y leptospirosis en ganado y mascotas, ambas enfermedades que pueden afectar a los humanos. Los rastros de orina y sangre que los jabalíes dejan en bebederos o charcas son suficientes para contaminar el agua, y en muchas comunidades rurales, donde el suministro depende de pozos abiertos, el riesgo se multiplica. A pesar de las advertencias, algunos pobladores continúan utilizando esas fuentes sin tratamiento, lo que ha obligado a los departamentos de salud a reforzar campañas de prevención y a enviar equipos de monitoreo cada semana. La respuesta del Estado ha sido costosa y fragmentada. Texas destina millones de dólares anualmente a programas de control, pero los resultados son mínimos frente a la magnitud del problema. La caza aérea sigue siendo el método más eficiente a gran escala, aunque altamente criticado por grupos ambientalistas. Sin embargo, los granjeros lo defienden como un mal necesario. Desde el aire, los pilotos describen una escena difícil de olvidar, manchas negras que se mueven con rapidez entre los campos, dejando una estela de destrucción que ni siquiera el fuego podría igualar. Aún así, por cada grupo eliminado, otro surge en un condado vecino. Las universidades agrícolas han comenzado a estudiar patrones de comportamiento mediante collares GPS, intentando anticipar rutas migratorias y puntos de concentración. Los datos muestran que los jabalíes se desplazan cada vez más al norte, adaptándose a nuevos climas y terrenos. En Oklahoma, donde hace una década apenas se habían registrado algunos casos, hoy los ganaderos reportan daños crecientes. Incluso estados como Kansas y Colorado han iniciado programas de monitoreo preventivo, temiendo que el fenómeno se expanda a zonas donde la agricultura es aún más vulnerable. En los ranchos más golpeados, el cansancio se ha vuelto parte de la rutina. Los productores ya no hablan de si los jabalíes volverán, sino de cuándo. Cada siembra se planifica considerando pérdidas inevitables, y muchos optan por cultivos menos rentables pero más resistentes a los daños. Los perros guardianes, las vallas eléctricas y los sistemas de alarma se han convertido en parte de la vida cotidiana. En algunos casos, los granjeros comparten información en grupos comunitarios, alertando sobre los movimientos de las manadas como si se tratara de un enemigo militar. Las noches en el sur de Estados Unidos ya no son silenciosas. A lo lejos, el zumbido de los helicópteros se mezcla con los gritos de los animales y el crujir de las trampas cerrándose. En los campos, las luces térmicas de los drones iluminan figuras en movimiento, mientras los cazadores y los agricultores observan con resignación cómo la tierra que heredaron de sus abuelos se convierte en escenario de una lucha interminable. La guerra contra los jabalíes no tiene líderes, no tiene fronteras ni fecha de término. Es un recordatorio brutal de que, cuando la naturaleza se desbalancea, el ser humano siempre paga el precio más alto. Hoy, la guerra contra los jabalíes ya no se libra solo en los campos de Texas. Es una historia que se repite en todo el sur de Estados Unidos, desde los pantanos de Luisiana hasta los llanos de Georgia. Lo que comenzó como una invasión silenciosa se ha convertido en un desafío nacional, donde cada comunidad busca su propia forma de resistir. Las imágenes son contundentes: helicópteros rastreando desde el cielo,
trampas metálicas cerrándose con estruendo, drones sobrevolando plantaciones devastadas y agricultores exhaustos intentando salvar lo poco que queda. No hay tregua posible, porque los jabalíes no descansan. Las estadísticas solo confirman lo que los granjeros ya saben: la población crece más rápido de lo que cualquier método puede controlar. Los especialistas estiman que en una década podrían superar los 10 millones en todo el país. Y aunque el gobierno continúa invirtiendo en programas de control, los resultados parecen apenas contener una marea imparable. Algunos científicos comparan el fenómeno con una pandemia ecológica, una expansión sin fronteras que se alimenta de la propia intervención humana. Cada campo abierto, cada sistema de riego, cada vertedero o reserva natural se convierte en un refugio ideal para estos animales. En muchos ranchos, los granjeros han aprendido a convivir con el enemigo. Han reforzado sus cercas, rediseñado sus cultivos y adaptado su forma de trabajar. Otros, simplemente, han abandonado la tierra, incapaces de sostener los costos de la lucha. Lo que queda tras su partida son hectáreas de suelo removido, huellas profundas y una sensación de derrota. Sin embargo, entre el caos, algunos encuentran un tipo de esperanza: nuevas tecnologías, cooperación entre comunidades y proyectos educativos que enseñan a prevenir en lugar de reaccionar. A medida que el sol cae sobre las llanuras tejanas, el sonido de los helicópteros se apaga y los campos quedan en silencio. Pero todos saben que la calma es momentánea. En algún punto del bosque, una nueva camada ya está creciendo, preparada para continuar el ciclo. Los hombres y mujeres del campo miran el horizonte con resignación, sabiendo que el amanecer traerá otra batalla. No es una historia de victoria, sino de resistencia. Una lucha constante entre el hombre y la naturaleza, donde la frontera entre ambos se desdibuja cada día un poco más.